Vamos a pedir al Señor. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo que nos das. Vamos a estudiar, Señor, tu palabra, especialmente en el idioma que así tú lo has decidido, Señor, revelarte. Y esa palabra ha quedado, Señor, documentada, escrita en aquellos manuscritos, Señor, que hoy podemos tener acceso. Gracias por mis hermanos, Señor, que han tomado este curso. Y también gracias por el ministerio del Centro Bíblico Teológico, Señor. Queremos que tú puedas prosperar tanto el centro como sus autoridades, Señor. Y también aprovechamos para pedirte, Señor, que nos ayudes pues ya a salir de esta pandemia, que pase pronto, Señor. Como pueblo, como iglesia, necesitamos, Señor, que ya pase este tiempo. Siempre tú eres soberano, pero eso es lo que te pedimos, Señor, para que puedan reactivarse la economía, puedan reactivarse también las actividades presenciales en tu pueblo, Señor, y esta es nuestra oración. Y también te pedimos, Señor, que bendigas, pues, el trabajo de cada uno de mis hermanos conectados aquí. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy día vamos a hablar sobre los preposiciones que encontramos en en el idioma, ¿no? En los escritos del Antiguo Testamento. Y voy a pedir, por favor, que se ubiquen, pues, en la página, a ver qué página es. A ver si me dan el pase, por favor, para compartir. Si me permiten para compartir, por favor. Adelante, hermano. Muy bien, ahí está, sí, ya salió. Entonces nos ubicamos en la página, a ver dónde estamos, en la página 33, lección número 6, por favor, hermanos. Los prefijos en la gramática hebrea. Cuando hablamos de prefijos, desde nuestra comprensión en castellano, son partículas que colocamos delante de nuestro término, ¿no? El término, de un término. De manera que eso convierte o le da un nuevo significado al término que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos para explicar aquí. Yo tengo la palabra dogmático, por decir, y se le agrego este prefijo anti, entonces estoy diciendo antidogmático. Dogmático es un término que tiene su significado, ¿no? Y antidogmático ya es otra significancia que adquiere por la presencia de prefijo que colocamos al término dogmático, ¿no? Entonces, en el castellano, los prefijos se anteponen a un término para variar o ampliar el significado del término, ¿verdad? En cambio, ahí viene el asunto, en el idioma hebreo, los prefijos son términos gramaticales, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Pueden ser artículo, pueden ser conjunción, pueden ser preposiciones, ¿no? Entonces, es interesante. Esa es otra peculiaridad que vamos a encontrar en el idioma del hebreo. Entonces, vamos a empezar hablando, por ejemplo, del artículo, ¿no? El artículo que aparece como una preposición, en el sentido de escritura, como una preposición, ¿no? Pero en el idioma hebreo, esa preposición cumple la función de ser un artículo. Y ahora lo van a ver, ¿ya? Vamos a ver, vamos a avanzar más, por favor, para ir viendo. Empezamos por el artículo. Bueno, en castellano, el artículo es un término gramatical que define a un sustantivo, ¿no? O a un término.
Y tenemos dos clases de artículo, artículo definido y artículo indefinido, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante. En nuestro castellano, el artículo sus accidentes gramaticales se dan de acuerdo a género y número. Lo de bueno que tenemos en el hebreo es que el artículo es uno solo, para singular, para femenino, para masculino, para plural, etcétera, ¿no? Es más o menos como el THE, el inglés, ¿no? Que sirve para todo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se escribe el artículo en el idioma hebreo? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a explicar ahora para que más o menos se den cuenta de qué estamos hablando, ¿no? El artículo, que es una letra, acá tienen ustedes, están viendo acá, ¿no? Voy a marcar un ratito. El artículo, que es una G, ¿no? Va prefijada al término que lo determina. Es decir, la G se antepone al término o al sustantivo para cumplir la función de determinar al sustantivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el sustantivo kol, que significa voz. Para decir la voz, ¿qué diferencia ustedes encuentran acá? Hemos antepuesto la G. Exacto, la letra G, ¿no? En nuestro castellano el artículo está separado, pero en el hebreo va antepuesto al término. Por eso le llaman, en algunas explicaciones le llaman prefijos, ¿no? Pero en este caso este prefijo cumple la función de ser un artículo. A ver, otro ejemplo. Aquí tenemos un término que se lee ish, significa hombre, ¿no? Y para decir el hombre, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Le hemos antepuesto una, artículo, en este caso el artículo es una letra, la letra G, y decimos el hombre. Entonces, miren, vamos a leer, ¿no? Kol significa voz, y hakol, hakol significa la voz. Ish significa hombre, y ha-ish significa el hombre, ¿no? Y por último tenemos otro término, jereb, que significa espada, ¿no? Pero cuando decimos la espada, le agregamos una vocal, o disculpen, una letra que es la G. Entonces, a cada sustantivo se le ha puesto la letra G, G, G. Y claro está que hay variantes en cuanto a la vocal. Eso tiene su reglamentación, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Muy bien, me dejo entender. Les voy a hacer una demostración en la pizarrita, ¿ya? Vamos a compartir la pizarrita para que ustedes puedan ver, ¿no? Vamos a ver. Voy a la pizarrita. Acá está. Como ustedes verán, hemos hecho hemos escrito el sustantivo call. Ahorita es muy grueso. El sustantivo call, ¿no? Call se escribe así, y, ¿no? Una vav y la lamed, ¿no? ¿Verdad? Call. Y para decir la voz, ¿qué ha sucedido? ¿Qué han notado ustedes? ¿No? Le agregamos una letra que es la G, y claro, en este caso le corresponde la vocal A, que es una pataj, y más el dagesh. Entonces, ¿cómo leemos esto? Leemos ha-kol, ¿verdad? A ver, repitan conmigo, ha-kol. Ha-kol. Así es. Así de sencillo, hermano. Entonces, a cualquier sustantivo o término
cuando se le agrega la G, significa que es un artículo. Vamos a ver otra palabrita. Hay una palabra bien conocida que se utiliza para ejercicios, esto, así. Significa caballo, ¿no? ¿Quién quiere leer esto? Sus. ¿Ya? ¿Está bien? Sus. Sus es ahora. No, se parece M. Sí, pero está al comienzo, es una Samex. Es una Samex, sí. Para que sea sus, ¿no? Porque hay con, ya, y la U el intermedio. Así es, ¿no? Entonces, estoy leyendo sus, ¿no? Entonces, ahora, para ponerle ¿cómo se llama? El artículo, ¿qué hago? Le coloco la G y la vocal correspondiente en este caso, más el Dageshort de aquí, ¿no? Entonces digo Jesús, ¿no? Porque está reduplicando acá, Jesús, digo, ¿no? Sin el artículo es caballo y con el artículo sería el caballo. Y en hebreo, Jesús. ¿Está claro, hermanos? Por favor, quiero que me digan que esté claro para seguir avanzando, ¿no? De eso se trata el artículo. Ahora, la letra, escuchen por favor, la letra es constante, la G siempre va a ser artículo. Lo que va a variar son las vocales de acuerdo, ¿no? De acuerdo a la letra inicial del término en donde se va a anteponer esta vocal. Volvemos a nuestro material, por favor, ahora, y vamos a seguir avanzando, ¿no? Vamos un rato a la traducción y significado. ¿Cómo traducimos el artículo? Bueno, ya fácil, ¿no? La forma del artículo es única y no hay otra forma. Y es para todo género y número del término en que se encuentra. Por tanto, la traducción se adapta de acuerdo a la variante gramatical del término al que rige, ¿no? Si está en singular, es él o la. Y si está en plural, él o los, ¿no? Tanto para masculino y femenino, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, miren, la palabra caballo que significa sus, ¿no? Entonces, para decir el caballo simplemente se ha colocado el término claro, ¿no? Si bien es cierto, es una letra, pero es un término que es el artículo. Ahora, gracias a Dios, ustedes ya han experimentado la lectura de Logos Calogos, justamente cuando ustedes ven la palabra escrita allí, le va a decir tiene un artículo, y usted ya sabe detectar el artículo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Jesús, el caballo. Jesusá, en femenino, la yegua. Jesusim, ¿no? Los caballos. Im es una terminación plural. Y Jesusot, ¿no? Las yeguas. Entonces, se han dado cuenta que Hey sirve tanto para el, la, los, las. Entonces, la traducción es sencilla en ese sentido, ¿no? Ahora, sin embargo, vamos a ver cuántas clases de artículos tenemos. En nuestro castellano tenemos artículo determinado y artículo indeterminado. El artículo definido, la forma en que ya presentamos anteriormente, es el artículo definido. O sea, el artículo del que les he estado hablando, de esta G, ¿no? Es el artículo determinado. De manera que cuando traducimos, le damos la traducción con la, los, el, las, ¿no? No hay problema. Pero la pregunta es, ¿hay artículo indefinido en el idioma hebreo? ¿Quiénes han estudiado griego? Sí. Ya. En el griego tampoco hay artículo indefinido.
Y en el hebreo, igual, tampoco, no hay artículo indefinido. Entonces, ¿cómo traducir? Porque cuando leemos la Biblia encontramos un hombre, un discípulo, un maestro. ¿De dónde han sacado el uno? Y aquí viene la respuesta, ¿no? Donde dice el artículo indefinido. El indefinido se indica generalmente por la ausencia del artículo. Es decir, cuando un término la encontramos solita así, col, claro, significa voz en el diccionario. Pero en un texto puede traducirse, en este caso de acuerdo al contexto, puede traducirse diciendo una voz. Claro. O en otras palabras, usted busca la palabra una. Profesor, ¿dónde está la palabra una en el hebreo? No hay, pues. Porque la sola presencia del sustantivo sin artículo me da la posibilidad de traducir como una voz, ¿no? Lo mismo sucede acá. Tengo el sustantivo ish, que significa hombre. Y si por A o B estoy en mi lectura de texto, probablemente voy a traducir un hombre. ¿Por qué? Porque la ausencia del artículo me da la posibilidad de traducir un hombre. Claro, en nuestro castellano tenemos indefinido, no hay problema. Pero en el griego y como en el hebreo no hay indefinido para representar. Pero la ausencia del artículo nos da la posibilidad de traducir como un indefinido. Lo mismo sucede acá, espada, ¿no? Tengo espada, jereb, y me da la posibilidad, por la ausencia del artículo, me da la posibilidad de traducir una espada. Jerez, ¿no? Así es, hermano, jereb. Y si esto está en plural, igual. Unas voces, unos hombres, unas espadas, ¿no? Entonces, así es como se traduce. Muy bien. ¿Está claro, hermanos? Por favor. Si alguien quiere que repita, puedo repetir. No hay problema, hermano. Ahora, hay una regla. Ustedes habrán notado que los puntos en el artículo varían. A veces está con una rayita, a veces con una T, algunos le ponen el punto, ¿no? Sin embargo, hay variaciones que vamos a ver, ¿ya? Quiero que vean esto. Comúnmente se escribe la G con la vocal P y se coloca el Dagesh fuerte en la siguiente letra, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Cualquier término, nuevamente les voy a hacer la demostración, ¿ya? Para que no se olviden. Cualquier término, especialmente cuando comienza con consonantes menos las guturales, ¿no? Entonces, yo le pongo la G. Voy a escribir otra palabra, esta palabra que es bien conocida, ¿no? Dabar. Ahora sí mi pulso está bien, hermanos, porque he estado haciendo ejercicio bien, ¿no? Dabar. Dabar ya saben qué significa, ¿verdad? Palabra, ¿verdad? Así, palabra. Entonces, generalmente, dice la regla, generalmente el artículo es la G más la vocal patach y el dagesh fuerte en la siguiente letra o en la primera consonante de la palabra. Jadabar, digo. Esto es regla general, ¿no? Aquí estoy diciendo la palabra. Esa es regla general aplicable cuando un sustantivo o un término comienza con la bet, con la gimen, con una kof, con una kaf, o sea, menos las guturales, ahí sí nos presentan algunas complicaciones, hermanos. Hermano, ¿Ya? una pregunta. Sí, pregunta, por Ahí, favor. ahí, por ejemplo, usted que lee la palabra, ¿no? Porque Así es. ha puesto una G y ha puesto una vocal A, ¿no? Sí, es el Pero, artículo. claro, no es el artículo, ¿no? Pero
o sea, ahí dice la palabra, ¿no? Usted Sí. también más adelante ha puesto una G y una A, pero ha leído el hombre. ¿Es de acuerdo al contenido de lo que uno está leyendo? No, de acuerdo a la reglamentación que ahorita vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, hermano, Ya, ¿ya? porque como hace rato usted le puso una G y puso una vocal A, pero cuando lo leo puso el hombre. Así es. Lo que pasa que este artículo hey se puede traducir la, se puede traducir el, se puede traducir los, ¿no? Y se puede traducir también las. ¿Se acuerdan en el inglés el THE sirve para todo, verdad? Igualito. En el Ah, hebreo, ya, claro, claro, la algo hey así. sirve para la, el, los, las. Así es, hermanito. Ah, ¿Ya? ya. Ahí Sin toma más o menos. embargo, las variaciones en las vocales lo van a ver ustedes en la reglamentación que ahorita vamos a tener. Esto es bien fácil, gracias a Dios que es muy sencillo esto, ¿no? Miren, ¿cuáles son los reglamentos que tenemos? La regla general ya les demostré. Sin embargo, tenemos una primera variación, ¿no? Un primer caso. Si la palabra empieza con una gutural como es la resh, la ayin y la alef, cambia la vocalización de la G a un kametz y no llega dabesh forte en las letras mencionadas, porque recordemos que las guturales rechazan el dagesh forte, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido acá? Lo que ha sucedido acá es lo siguiente, hermanos, para que ustedes puedan tener en cuenta, ¿no? Al colocar aquí el artículo, yo debía ponerlo así y un punto acá en la Aleph. Pero la Aleph no me permite poner el Dagesh forte. Por lo tanto, le alargo la vocal y digo ja-or, ¿no? Y ahí estoy diciendo la luz. O sea, or normal significa luz. Y Jaor significa la luz. Aquí ya, ¿no? Tenemos esta primera variante que es esta vocal, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la letra sigue siendo lo mismo, esto no hay que dudarlo, y la ayuda de esta herramienta, Logos K Logos, le dice que ahí hay un artículo, le va a avisar que hay un artículo en esa palabra, ¿no? Lo mismo sucede aquí con esta palabra que significa ir, significa ciudad, ¿no? Y cuando decimos la ciudad, tenemos que agregarle este artículo que consiste en una letra más la vocal, en este caso la kametz, ¿no? Entonces, hermanos, decimos Jair, la ciudad. Aquí tenemos otra palabra, Rosh, que significa cabeza. Aquí, por favor, corrijan, este está mal. Vamos a corregir. Debe ser así, miren, ¿ah? La R, la Aleph y la Shin. Ahí recién decimos Rosh, ¿no? Así debe ser esa palabra. De la, y acá va el puntito, ¿no? Rosh, ¿verdad? Así ¿Cómo? debe ser, por favor, corrijan en su material. Entonces, cuando colocamos el artículo, también hay que corregirlo eso, debería ser Jarosh, debería ser así, ¿no? Artículo, ja, más esta vocal, luego la resh, no admite el puntito y le falta acá su alef y finalmente, ¿no? Y acá en la letra O, la vocal O, Jarosh, ¿no? Jarosh, ¿verdad? Así debe estar, hermanos, corrijan, por favor, esa se le ha comido. Muy bien, hermanos, hay una siguiente variante que deben ustedes considerar. En el caso, en el caso de que la primera letra del término es una G o una G,
estas rechazan la reduplicación de la vocal del artículo y permanece igual. O sea, en ese sentido no hay ningún problema. Lo vamos a demostrar, ¿ya? Por favor, voy a seguir avanzando. Ahí está. Tengo un término que significa templo, ¿verdad? Ese término empieza con una letra que es la G. ¿Se han dado cuenta? Ahí está la G. Ahora, ¿qué va a pasar cuando le coloco el artículo? Entonces, la regla dice, se coloca, así que se repita, se coloca ¿cómo se llama? El artículo, que es la letra G, y la vocal igual. Y se traduce el templo. No hay variación ahí, solamente que se omite el Tagesworte que debería ir en la primera letra, ¿no? Tenemos otra palabra que empieza en este caso con het, significa Hoshek. Si ustedes leen conmigo, esto está diciendo Hoshek. Acá hay un detalle que quisiera mostrarles algo. Los que ya por lo menos tienen dominio de lectura, acá yo me estaría preguntando, voy a hacer aparte, por favor, para que vean acá aparte. Acá lo voy a hacer, miren. Hoshek, ¿no? Así, lo estoy alejando para que entiendan de qué les voy a hablar, ¿no? Entonces, la pregunta que hay que hacer acá es, profesor, ¿dónde está la vocal de esta consonante, ¿no? Hoshek es hasta acá, ¿no? Así, Hoshek, ¿no? ¿Dónde está? Está aquí. Ho, y luego, aquí termina con la E, Hoshek. Este punto funciona para ser signo de la letra Shin y a la vez para ser vocal de la letra G. Porque si no, ¿cómo leeríamos? Porque aquí parece que no hay vocal, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? No hay vocal, ¿no? ¿Qué vocal está aquí? No hay. Claro. Pero los judíos son tan abusativos que aquí encuentran el vocal, un solo punto. Y este punto sirve para ser vocal de la G y a la vez el puntito que, ¿cómo se llama? Que indica el sonido Shin de esta letra. No sé si me he dejado entender, por favor. Claro, claro, hermano. O sea, ese punto, mayormente, cuando lo hemos aprendido como chin, pero si está una jeta ahí, lo leemos como hot. Sirve Muy para bien, dos entonces ejemplos, el ¿no? puntito, claro, el puntito está funcionando para ser distintivo de la Shin y a la vez vocal de la consonante Het, ¿no? Por eso leemos Hoshek. Bueno, ese es un pasadito de pasada, ¿no? Pero, volviendo a nuestro tema, el artículo en este caso es Ja. Es la letra Ja más la vocal reita. Y decimos Ja Hoshek, la oscuridad, ¿no? Le estamos agregando allí. Y bueno, tenemos otra tercera variación cuando las palabras comienzan con Het y Kametz y Ayin y Kametz, a estas no están acentuadas, entonces el artículo será con la vocal Shegol. Aquí tenemos una palabra que dice Hakam, que significa sabio. ¿Qué artículo se ha colocado? La misma letra, pero con una variante que es la vocal E. Y se lee G, Hakam. G, Hakam, el sabio. Eso es lo que ha sucedido. Ahora, no hay que asustarse por estas variantes. Yo les estoy dando el informe. Esas variantes son básicamente en las vocales. Probablemente por algún asunto fonético, ¿no? Que eso ya, yo no alcanzo a estudiar eso ya porque mi objetivo es la lectura, ¿no? Entonces,
estas variantes hay que tener en cuenta que es una vocal y solamente nos queda ayudarnos con las interlineales que tenemos en nuestra mano, ¿verdad? Tenemos otra palabra aquí, afar, que significa polvo. Esta alguien, por tener una vocal larga, ¿no? Esta vocalcita chiquito, entonces me indica que debo poner la E. Y el artículo G, entonces leo G afar. G afar. Eso significa el polvo. Así rápido, hermanos, no hay que preocuparse. Esto es información para que detecten que hay un artículo, y el artículo es importante también en el estudio exegético, ¿no? Cuando uno quiera definir algunos términos para la comprensión, ¿no? Bienaventurado el varón, por ejemplo, ahí usted va a encontrar el artículo en el haish, ¿no? El varón, ¿ve? Muy bien. Y por último, hermanos, hay algunas excepciones, dice, ¿no? En estas palabras, que son conocidas, en algunos ya hemos leído, en estas palabras, Jerez, Am y Har, siempre irá artículo, Ja, con vocal Kametz. Ja, Aretz, y varía la vocal acá siguiente, ¿no? Ja'am, el pueblo, Ja'jar, la montaña, ¿no? Entonces, márquenlo si tienen, estos son los artículos, por favor, que están presentes. Muy bien, así terminamos los artículos que se presentan en el idioma hebreo, hermanos, ¿no? Ya sabemos, simple, sencillo. Y nuevamente repito, el análisis que se encuentra en la página Logos K Logos, cuando usted está leyendo el interlineal, le va a decir, ahí está un artículo. Entonces, es como si yo encontrar un término, ¿no? Les voy a hacer aquí una explicación para que... Estoy leyendo mi texto y encuentro esta palabra, Haaretz, encuentro así. Y obviamente al diccionario yo no voy a ir diciendo, a ver, Haaretz, ¿qué significa Haaretz? Es como si yo quisiera buscar en el diccionario la palabra la tierra, ¿no? El diccionario no me va a dar eso. Lo que el diccionario me va a dar es el significado de la palabra tierra, pero no la tierra. Igualito, ¿no? Yo no sé qué significa Aretz, entonces separo este artículo y busco en el diccionario Eretz. ¿Qué significa Eretz? ¿No? Y de esa manera estoy analizando el término, sacándolo, ¿no? El artículo. Muy bien, hermanos. De eso se trata entonces los artículos. Ahí termino. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Pero ahí hay que tener cuidado porque en uno cambió de E a A en la Alex, y en la muda, la Ajin, cambia de A corta a A larga, Ya. como también en G. Muy bien. ¿No? Esa observación es muy importante. Y le tengo una buena noticia, hermano. Estos son excepciones. Por eso hemos puesto acá, ¿no? Son excepciones. Y en ese sentido no va a causarle mucha No, complicación. es que, ¿sabe por qué se lo digo? Sí. Porque si yo suprimo a Ja, Arex, ¿no? Le suprimo la Ja para que sea tierra nomás, entonces ya no voy a tener Erek, voy a tener Arek. Aretz. Sí. Y Aretz es el nombre de una página donde yo escuchaba música secular, hermanos, en la internet. ¿No? Sí, buena observación, ¿no? Eso es importante. Pero como le digo, estos son algunas excepciones que se suscitan y en todo libro de gramática le va a advertir esas excepciones, hermano. ¿Ya? Es una buena noticia en ese sentido, ¿ya? Muy bien. Ahí terminamos los artículos, hermanos. Ahora viene
un poquito más complicado, las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? ¿Ah? Vamos a aclarar primero en castellano, ¿no? Las preposiciones, la preposición es una palabra invariable que sirve para unir o relacionar términos de manera que una pasa a ser complemento de la otra. Por ejemplo, acá dice, se encuentra en la mesa. Esta es una preposición, ¿no? O algunos le llaman un conectivo o que define la relación. Casa de madera. Esta es una preposición. La ley según Moisés. Esta es una preposición, ¿verdad? En nuestro castellano, cada preposición tiene un nombre y es independiente al término que relaciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenemos ningún problema. Pero en el hebreo, esas preposiciones, al igual que el artículo, están prefijadas al término. Vamos a leer primero cómo es una preposición en el idioma hebreo para luego mostrar una explicación, ¿ya? Primero mejor les adelanto algo para que más o menos tengan en cuenta esto, ¿ya? Voy a hacer una demostración en la pizarra, aprovechando que hoy día mi pulso está muy bien, hermanos. Vamos a ver. Acá está. Tengo una palabra, por ejemplo, aquí. Tengo, por ejemplo, nuevamente, esta palabra conocida, ¿no? Call. Significa voz. Y cuando yo digo en una voz, entonces, ¿qué sucede? Sucede que se antepone acá un término que es la bet. Y le pongo acá la bet. Y digo becol. Leo así, ¿ve? Becol. Ahora van a entender por qué cuando leen la primera palabra de la Biblia, del Génesis, Bereshit. En esta bet que tienen acá ustedes, que ven acá, significa en. Es una preposición. Es una preposición. Significa en, significa con, tiene varios significados. Pero básicamente significa en. Entonces estoy diciendo en una voz, estoy diciendo acá. ¿No? Entonces, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Que la preposición también se antepone a un término. No es como en nuestro castellano, que es independiente, ¿no? Aunque hay preposiciones independientes en el hebreo que vamos a ver posteriormente. Pero esta preposición en, con y por, que significa, se antepone al término. Esa es la razón por qué en el hebreo, en la primera palabra del Génesis 1 se traduce en el principio. Justamente ese bet significa en. Y Reshit significa principio. ¿No? Muy bien, hermanos. Y nuevamente, aquí la buena noticia, ¿no? La página Logos le va a proveer esa información. Le va a decir, ahí tienes una preposición, le va a decir, ¿no? Y eso es lo de bueno, la ayuda que tenemos en estos tiempos, hermanos. Muy bien. Entonces, estas preposiciones están prefijadas, o en otras palabras, ¿no? Hay preposiciones prefijadas en el término y hay preposiciones que son separadas, que lo vamos a ver posteriormente. Pero vamos a ver primero las preposiciones prefijadas. Tenemos tres preposiciones muy famosos en el hebreo, que es la bet, la kaf y la lamed. Y a veces es otra característica, ¿no? O sea, el artículo es una letra, las preposiciones son letras en este caso, y obviamente vamos a tener que aprender a manejar esto con mucha observación, ¿no? Estas tres preposiciones abundan mucho en la lectura
de nuestro texto del Antiguo Testamento. Y por eso es importante saber, ¿no? Y esto ya es un poquito complicado, ¿ve? Tenemos la preposición de, que significa en, por, con. Tenemos la preposición que significa según, como, de acuerdo a. Y tenemos la preposición le, que significa a, para, de. Bueno, son significados. Y pueden seguir ampliando más los significados en un diccionario de la manera, ¿no? Entonces, hermanos, incluso cuando usted va a un diccionario y busca la palabra bet, antes de darle palabras que empiezan con bet, le va a decir que la bet es una preposición, ¿no? Que significa en, por, con, ¿no? Entonces, es la información que usted va a encontrar siempre. ¿Cómo se encuentran estas preposiciones? Ya dijimos, están prefijadas en el término. Y vamos avanzando, miren, 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 ahí está. Presentación en las palabras. Estas preposiciones se presentan de la siguiente manera. Recuerdan que son como prefijos, ¿no? Aquí yo tengo la palabra dabar, ¿no? Acá está, dabar, significa Dabar. palabra, ¿no? Y para decir en una palabra ¿qué ha sucedido? Se le ha colocado la bet. Entonces, ¿cómo leo? De dabar. De dabar. Alguna cosita que puede estar observando. Y por ser la dalet un begat kefat, pierde su puntito, su dageshlene, porque ya está antecedida por una vocal, ¿no? De dabar leemos así. Aquí lo mismo. Tengo la palabra dabar, pero le agregué la preposición kaf y leo y traduzco según una palabra. Acá está mal escrito, ¿no? Según, ha habido una... Según significa eso, ¿ya? Corríjanlo, por favor, eso, hermano. Según, ¿no? Según significa eso, ¿no? ¿Ya? Kedabar, según una palabra. Y cuando le agrego la lamed, acá, la lamed, ¿no? Digo a una palabra. También puedo decir para una palabra, o sea, todo lo que significa, de acuerdo al contexto, ¿no? A esto le llamamos preposiciones que están prefijadas y que cada preposición tiene un significado. Esa es la razón por la que usted va a encontrar en la traducción de la, ¿cómo se llama? En las interlineales, usted va a encontrar con su respectivo significado y a la vez le va a indicar que es una preposición, ¿no? Recordemos que estamos estudiando un idioma que es antiguo. Me imagino que en el hebreo moderno ya debe haber alguna variante probablemente, ¿no? Muy bien, hermanos. No sé si hay alguna pregunta para seguir avanzando. A ver, les voy a hacer una nueva demostración, ¿ya? Para que quede bien clarito. Voy a la pizarra, por favor, hermanos, ¿ya? Voy a la pizarra. Tengo una palabra aquí, por ejemplo, el famoso sus, que significa caballo, ¿no? Ahí está. Sus. Sus. Ahí está. ¿Están entendiendo, hermanos? Ahora, para decir en un caballo, con un caballo, ¿qué voy a hacer? Simplemente le coloco la beta acá, ¿no? Con su vocal E, versus. En un caballo estoy diciendo ahí, versus, ¿no? Y si quiero decir para el caballo, ¿qué voy a hacer? Para el caballo, ¿qué voy a hacer? Miren, simplemente le coloco la lámina acá. Para el caballo y con su... ¿no? La sus, no, le sus. ¿Ve? Entonces, le estoy colocando la preposición. Pero, recuerden, nosotros no colocamos
la preposición, salvo que alguien quiera aprender a escribir, ¿no? Nosotros leemos y lo que hacemos es en la lectura encontrar esa preposición be, o esa preposición lamed, o esa preposición, ¿cómo se llama? Kaf, ¿no? Por ejemplo, tengo otra palabrita muy conocida en nuestro lenguaje religioso, ¿no? Torah. ¿Se acuerdan Torah? ¿Qué significa? Torah, ¿no? Así se escribe Torah. Ah, no, ¿qué estoy haciendo? Torah. Así, ¿no? Así se escribe la Torah. Y para decir de acuerdo a una ley, de acuerdo a ley, escribo la kaf acá, ¿no? Que Torah, de acuerdo a la ley. Estas preposiciones están prefijadas al término, hermanos, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces ahora a seguir avanzando lo que es nuestro material, ¿no? ¿Qué más novedad tenemos aquí? Bueno, hay una regla para colocar las preposiciones, para encontrar preposiciones en un término, sí lo hay. La regla para reconocer las preposiciones. Las preposiciones en su forma básica se escribe con la vocal shewa. Aquí tenemos el término shem, que significa nombre, y con la preposición bet decimos beshem, y se escribe con un nombre o en un nombre, ¿no? Entonces hemos separado acá para que se den cuenta esta preposición, ¿no? Lo mismo tenemos aquí kedaber. Esta es una preposición kaf que ha sido antepuesta al término dabar y se puede traducir como una palabra, ¿no? De acuerdo a una palabra, según una palabra, ¿no? Y esto es el resultado de unir estos dos términos que ustedes están viendo acá, ¿no? Ese es el resultado. Y lo mismo sucede con el otro, siguiente término. Tengo el término lekol, que significa para una voz, y es el resultado de lo que hemos agregado lekol, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces, eso es una regla general. Usted va a encontrar con una vocal shewa, vocal shewa, vocal shewa. Sin embargo, claro, tenemos algunas variantes para ir reconociendo la preposición. Y nuevamente les digo, ¿no? El material o en la página le va a decir, este es un material, no, disculpen, una preposición. Delante de una palabra que empieza con shewa vocal, estas preposiciones llevarán un gire como vocal, o sea, un puntito. A ver, voy a explicar para que tomen en cuenta lo que estoy diciendo acá, ¿no? Aquí tenemos una palabra que significa berit, significa pacto, berit, ¿no? O sea, ahí está la palabra. Pero por tener un shewa aquí, esta primera letra de esta palabra berit, entonces ya no pongo no sé, berit, no tendría beberit sería, pero no sonaría bien, seguramente hay problema fonético. Por la presencia de este shewa, entonces se ha colocado un puntito nada más. Y leemos vivrit, en un pacto. Vivrit, en un pacto. Lo mismo sucede acá. Esta palabra behema empieza con un shewa vocal, por lo tanto, el shewa de la preposición kaf se convierte en i. Y decimos kibhema,
como ganado, ¿no? O sea, lo que usted está diciendo que allí se está, no solamente si una palabra empieza con chegua, la preposición, en vez de llevar una chegua, lleva una i, Así es, ¿no? se reduce Y en aparte de eso, no se lee la B, sino claro, lo que pasa es que esta shewa pasa a ser una shewa muda. Vivrit. Hib, gema. Pasa a ser una shewa. Y hay que recordar el uso. Y ahí se conjuga con lo que es shewa, ¿no? El shewa vocal y el shewa divisor sílabas. Recuerden que un shewa, cuando está antecedido por una vocal, ya no suena, pues, ¿no? Lo mismo sucede acá. Peri significa fruta o fruto. Y si decimos para fruto, livri, ¿no? Livri, ¿ve? Entonces, tenemos aquí la lamed con un puntito, porque normalmente la preposición es la letra de la preposición con su vocal shewa, pero aquí ha habido esta variación, ¿no? Y obviamente eso cambia ya incluso la lectura. Livri, ¿no? Para fruto. Muy bien, hermanos. Ahora viene un poquito más, un poquito más, un poquito más. No se preocupen. Esto, menos mal que ya tenemos la ayuda de los materiales, de las páginas donde están los interlineales y ahí nos ayuda muy bien, ¿no? Tenemos otra variante. Delante de palabras que empiezan con vocales compuestas, en este caso, la preposición retiene la vocal simple del compuesto. Explico. ¿Qué notan ustedes aquí? Tenemos la palabra jali acá. Jali significa enfermedad. Pero la vocal de la primera consonante, de la primera letra, es un compuesto. Entonces, esta vocal pasa aquí y se lee bajali, ¿no? Ah, no, sí, bajoli significa, bajoli significa. Ha habido un cambio, ha retenido esta vocal, ¿no? Aquí, que es esta, y leemos bajoli, que significa enfermedad. Aquí, ayer es una consonante que es un término, es un pronombre relativo que significa que, ¿no? Pero para decir según que se le ha agregado la kaf, una preposición. Y esta vocal que está aquí ha retenido aquí en esta vocal. Entonces decimos ka asher, según que, ¿no? Lo mismo sucede con la palabra Elohim. Elohim, a ustedes les es familiar esta palabra, Elohim. La lamed preposición ha retenido la vocal E y leemos leolim, le Elohim, leemos así, le Elohim, para decir para Dios. Espero que hayan entendido, hermanos. Hasta ahí. No ha entendido. De nuevo, voy a repetir. Voy a escribirlo acá. Tengo la palabra ja. No. Holy, ¿ya? Por favor, atiendan acá, acá. Acá tengo, y tengo esta vocal compuesta acá, acá, así. ¿No? Esto es como una het, ¿verdad? Holy. Recuerden, esto se lee holy, que significa enfermedad. Ahora, cuando se coloca o cuando usted encuentra una preposición bet, acá está la bet, mire, está la bet. Hasta ahí no tengo problema, ahí está la preposición bet. Pero ¿qué vocal le han asignado a esta preposición? Dice que si es una compuesta, retiene esta vocal pasa a estar aquí. Claro, y también se queda ahí, ¿no? Entonces, leemos
Bajoli. Ahora sí, ¿me dejo entender, por favor? Bajoli. Así es. Y que este se lee jo, pues, ¿no? Lo Se mismo, lee O, pues. así es. Y pasa a ser una vocal larga esto y decimos bajoli, ¿no? Leemos así. Bajoli. Lo mismo sucede con Asher. Asher tiene con una vocal compuesta en este, así, ¿no? Tiene una vocal compuesta. Asher, ¿no? Ahí está. Así, ahí está Asher, ¿no? Estoy escribiendo ahí. Y si voy a colocar, o si encuentro la preposición K para decir según qué, miren, esta es la preposición y eso yo no lo puedo equivocarme, lo identifico. Esta vocal se retiene acá también. Y decimos K-asher. ¿Ve? Eso es, hermanos, la tercera variante que ustedes lo vuelven y lo van a repetir en el material y le va a ser más fácil para entender. Sí. Hay que ver cómo se llaman las vocales. Así es, hay que aprender. Por eso, en el hebreo uno necesita de otro, el otro necesita de otro, ¿no? Muy bien, hermanos. Un descansito para que sacude nuestro cerebro y le echamos hielo a nuestro cerebro porque ya está recalentado mucho. Entonces, volvemos dentro de 5 minutos, hermanos, ¿ya? Porque viene aquí un asunto muy importante que deben saber, ¿ya? Muy bien, permisito. Sí, ¿qué pasó acá? Mano Douglas, hay que ponerle hielo al cerebro. Bastante hielo. Sí, ¿no? Sí, sí, hay que ponerle al frigider un rato que las neuronas vuelvan vuelta. Ahorita voy a sacarlo para que enfríe. Cuando yo pensaba ya que ya habíamos prendido la mecha, ya nos sacó más cosas. Sí, pues todo estaba interesante, estaba bonito, ¿no? Ya sé, decía. Claro, porque hasta la clase pasada ya, o sea, ya me había ubicado, pues, ¿no? O sea, pero ya cuando me estás sacando ahorita proposiciones, entonces ya Aquí ya es otra cosa. es como si comenzaran de nuevo, ¿eh? Ah, ah, nunca estudiamos nada. Así, algo así, como que conoces, pero dijeron, no, no conoces, faltan más cosas. ¿Qué cosa he estudiado? Decía. Nada, sí. Ay, Dios. Qué difícil. Ya han mandado, hermano, su tarea usted ya, la pasada. Había una tarea que se La de le los, mandaba esa tarea. la de los verbos. Sí, ¿Sí, sí lo ha hecho? sí, pero no le he mandado. Como la semana pasada también dejó una tarea de logos calogos Ya. y no dijo nada tampoco. No, pero Entonces dije, la clase antepasada no hubo clases, solamente, o sea, no hubo tarea, solamente hubo enseñanza nada más. Cómo utilizar no los... hubo una tarea. La tarea era que tú cheques, ¿cómo se llama? Para que después, yo pensé que era una tarea así que se iba a hablar en clase, pues. No, porque dijo, chequen lo que es el logo Carlos y el otro Claro, o que... sea, el logo que dices es para poder aprender, ¿no? Para poder aprender a utilizar las Ujú. páginas. Pero la clase pasada es solamente para identificar los verbos de las palabras, de los textos, ¿no? Sacar los verbos Sí, que encontramos. pero ¿qué? ¿Se manda o no se manda? La de los verbos, claro, pues dijo que lo mandemos los verbos, pues, ¿no? Que busquemos
Ah, se manda, entonces se la voy a mandar entonces. Claro, porque yo le mandé en la tarde, le mandé la tarea, era acerca de los verbos, buscar unos textos Ya. con el Calogos, ¿no? Identificar los verbos y ponerlos con con su raíz principal, ¿no? Sí, sí, sí. Yo la he hecho, pero dije, no sé si se manda o no se mande. Ahora, ¿dónde está Porque Efraín? que lo mandemos para que no nos acumulemos con la revisión, pues, ¿no? Porque ya hoy día era la última clase, ya, no sé, para que no se Sí. acumule para que puedan revisar las clases. Yo en la tarde le he mandado a lo que podía encontrar los textos con verbos. No, yo cogí uno bien conocido. Yo cogí Josué 1:9. Donde hay más verbos que nunca. No, no hay mucho verbo, ¿no? Ahí hay 5 verbos, 5 o 6 verbos, creo que en el 1.9. No, 4 verbos nomás. 4 Muy bien, verbos hermanos. hay. Muy bien, hermanos. Bueno, hay una cosa, ¿no? Que en sí, esta es una maratónica, ¿no? Porque en sí, pues, cada término se aprende en una clase, ¿no? Una clase para artículo, otra clase para preposiciones y otra clase para conjunciones, ¿no? Ahorita lo estamos. Pero lo que yo les animo es que lo que quiero es que logren entender dónde está el artículo, dónde está la preposición y dónde está artículo y preposición, que eso es lo que viene ahorita la novedad. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque en el Logos K Logos, por ejemplo, cuando usted aplasta la palabra Bereshit, le va a decir, ahí hay una preposición y ahí hay un sustantivo, el nombre de Dios que es Elohim, le va a decir, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa preposición? Está en la Bet, pues esa es la preposición. Y Elohim es el sustantivo, ¿no? Y así le va a ir dando. Entonces, esto es para que ustedes aprendan a leer, ¿no? El interlineal en donde tiene toda esta información, hermano, ¿no? Y justamente hoy les voy a hacer una demostración antes de entrar a ese punto. Voy a hacerles una pequeña demostración, ¿ya? Tiene que ver con el uno con el otro, ¿no? Miren, yo tengo aquí, voy a hacerlo a colorcito, ¿ya? Para que lo vean, ¿ya? Vamos a utilizar esta palabra que estamos utilizando en este momento, ¿no? Más. Ya saben, ¿no? Esta palabrita, esta palabra, col, ¿no? Col. Sí, col significa voz, ¿ya? Eso hay que aprenderse. Claro, también otra cosa es que vocabulario hay que aprender bastante, ¿no? Col, bueno, col significa. A ver, repasemos un poco. Col, aquí traducimos una voz, ¿verdad? Así traducimos, ¿no? Una voz. Y cuando quiero decir la voz, ¿qué hacemos? Agregamos aquí El G. el G. Y la, Y en este caso, la aplicación es de esta regla general, ¿no? Ja-col, ¿no? Ya y está ahí. la H. Ahora, cuando yo digo en una voz, entonces otra vez voy a escribir call para que entiendan de qué estoy hablando, ¿no? Otra vez, call. Ay, 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 qué feo está esto. No importa, ¿ya? Ay, ay, ay. Ya. Acá otra vez voy a escribir call, ¿no? Ya. Entonces, cuando yo quiero poner la preposición, por decir en una voz, la preposición bet, que significa en una voz, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente aquí decimos, colocamos la bet, La B. ¿no? Ay, 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 ¿qué es esto? Coloco la bet. Ah, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, Borre, está borre, mal. borre. Coloco la bet aquí, así, y con su vocal sheva. Ya está, becol, en una voz. La pregunta es acá, y cuando quiero decir en la voz, ¿qué hago, hermano? ¿Qué va a pasar cuando quiero escribir en la voz? Va a suceder esto, por favor, tomen atención. Va a suceder esto. La preposición be va a tomar el lugar del artículo. Se lo va a comer,
¿no? Va a suceder esto, miren, me voy a escribir, ¿ah? Va a suceder esto. Tengo la palabra col acá. ¿Se entiende, no? Col. ¿Verdad? Tengo esta palabra col. ¿Y qué sucede? Esta vocal, o disculpe, este artículo, que es la letra G, se lo va a comer. Pero va a quedar los elementos del artículo, que es esta vocal y este puntito. Y la preposición de... La B. Ahora, aquí viene el asunto, ¿no? ¿Cómo sé que hay aquí una... Porque cuando usted marca por ejemplo, en el logos K, le va a decir, acá hay una preposición y acá hay un artículo, le va a decir. Entonces, pero no lo veo el artículo, ¿qué ha pasado? La B se lo ha comido al artículo. Pero queda los elementos de ese artículo, ¿no? Quedan los elementos de ese artículo. Y se lee bacol, ¿no? Bacol. Bacol. Claro, no sé si me he dejado entender. Reduplica, pues. Bacol. Así es. Entonces, eso es lo que ha sucedido con... parece que la preposición y el artículo no se quieren ver. La preposición se lo come al artículo, pero el artículo deja sus huellas. Eso es lo que a veces le digo a mis alumnos, deja sus huellas. ¿Cuáles son esas huellas? El puntito que está aquí y la vocal que está aquí. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, cuando yo voy a mi logos K logos y marco esta palabra bacol y me dice, acá hay una preposición, acá hay un artículo y el sustantivo col, o sea, aquí hay tres términos, ya sé dónde están. Lo que pasa que la B se lo ha comido a la artículo G. Muy bien, hermanos. Con ese anticipo vamos ahora a nuestro material ya para que puedan aclararse más de qué estamos hablando, ¿no? Muy bien, voy a pasar entonces al material. Nos ubicamos entonces en nuestro material. Página. Hay más, seguidito nomás, ¿no? Después de... sería el 3.4, ¿no? Debajo de preposiciones, ¿ya? Estamos en la página 36 ya, la parte baja, ¿no? A ver, vamos a ver acá qué ha sucedido, hermanos, ¿ya? Pero vamos a ver lo que dice nuestro material. Si las palabras o sustantivos llevan artículo, en este caso la preposición toma el lugar del artículo. Para el reconocimiento de este hecho tenemos que tomar en cuenta las huellas, es decir, los componentes vocales y dash del artículo, ¿no? Y de esa manera estamos detectando que hay un artículo. A ver, aquí les voy a hacer una demostración, ¿ya? Tenemos aquí la palabra ha-yom. Lo que ha sucedido aquí es que la palabra yom es un término importante, significa día, yom. Y yom es un término que se analiza para el Génesis, ¿no? Si realmente Moisés o el autor del Génesis está hablando de 24 horas o está hablando de periodos, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día de la creación, ¿no? Entonces, yom es un término que se ha trabajado mucho. Yom significa día, ¿no? Entonces, cuando usted va a un diccionario va a encontrar así, yom. Con la mem final, ¿se acuerdan? ¿No? Así, yom. Pero al ponerle el artículo, ¿qué ha pasado? Está ahí el artículo ja más el dagesh forte. Entonces leemos hayom, ¿no? El día. Pero para decir en el día, miren qué ha sucedido para decir en el día. Cambió la B.
Claro, simplemente la bet se apoderó de su lugar, pero quedó los rezagos, ¿no? Las huellas del artículo, ¿no? Esto es lo que encontramos acá. Bayom, en el día. Ahí está, ¿eh? No sé si logré hacerles entender, hermanos, ¿no? O sea, estoy hablando en Hofal, haciéndoles entender, ¿no? ¿Ve? Bayom. Entonces, cuando yo voy a un interlineal como es logos K logos, me va a decir acá hay una preposición bet y hay un artículo G y por eso se traduce en el día, ¿no? O en otras palabras, cuando yo he traducido la traducción en el día, bueno, en le encuentro aquí está, en el abet, pero él, ¿dónde está? Él. Lo que pasa es que el abet se lo ha comido, pero quedó la vocal y el dagesh y traduzco en el día. ¿No? Lo mismo va a suceder con el sustantivo rosh. Ahora, rosh es un sustantivo que empieza con gutural, ¿no? Rosh, cabeza. Y la cabeza se le ha agregado la G más la vocal. Entonces, claro. Entonces, ¿qué sucede? Para decir cómo la cabeza, Karosh, ha tomado lugar de la letra G, que es el artículo. Y decimos Karosh, pero quedó la vocal, ¿no? Del artículo. Karosh, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Hag. Hag significa fiesta. Hag, así. Hag, ¿no? Significa fiesta. Y Hag significa la fiesta. Y para decir para la fiesta, bueno, aquí miren, corrijan por favor, para la fiesta decimos la le-hag. ¿Por qué? Porque ha tomado el lugar del artículo. Entonces, hermanos, eso sería una de las complicaciones de la preposición y el artículo junto, ¿no? Ahora, no sé por qué a mí me encanta este estudio, pero a otros les espanta. Pero teniendo paciencia, teniendo un poquito de repaso, esto facilito entra, hermanos, ¿no? No se preocupen. ¿Eh? De repente tengo más ejemplos, ya vamos a ver si tengo más ejemplos más abajo, vamos a ver, voy a... Ojalá que tenga más ejemplos. Ah, no, ya no tengo más ejemplos, ¿no? Ahora, nuevamente, voy a ver algunos asuntos que tienen que ver con fusiones e elisiones, es decir, algunos cambios en vocal por la presencia de la letra yod, por ejemplo, ¿no? Que vamos a ver aquí. Hay casos en que va a suceder lo siguiente, ¿no? Acá tengo una palabra, por ejemplo, Yehudá, que significa Judea, ¿no? Y para decir en Judea, colocamos la bet, ¿no? Colocamos la bet acá, la bet, y debería ser así, ¿no? B. Pero no permite esto, no permite. Entonces coloco solamente el puntito. Pero esto desaparece por la presencia de esta yod. ¿Por qué? Porque yod es un término semiconsonante, ¿no? Entonces se termina bijudá, ¿no? Así es como termina. Esa yod se desaparece, ¿no? Por cuestión de fusiones e elisiones, ¿no? Que van a suceder cuando hay término yod en algunas palabras, ¿no? Entonces, eso hay que tener siempre en cuenta. Pero nuevamente, ¿no? Les digo, ¿no? La herramienta de logos K le va a decir, ahí hay una preposición. Y usted ya sabe de qué está diciendo, ¿no? O sea, cuando usted marque este término en el logos K logos, le va a decir, acá hay una preposición. ¿Sí? Y esa preposición es la bet. ¿Pero por qué ha llegado a eso? Bueno, por esta cuestión fonética que le llaman elisiones, ¿no? Y fusiones fonéticas. Son asuntos fonéticos, pues, lamentablemente, ¿no? Eso va a suceder, ¿ya? Por ejemplo, en mí
es una yod y bi, decimos acá, en mí. Acá hay dos palabras. Está la preposición bet y está el pronombre mi, que significa en primera persona. Como yo. Ki, ¿ve? Para mí, li. ¿No? Entonces, esos son términos que ustedes van a encontrar allí. Abunda mucho en la lectura, ¿no? Para poder tener en cuenta cuando estamos buscando la información del término, ¿no? ¿Cómo se lee? Acá se leería bi Judá. Acá se lee bi. Es una palabra o es una expresión una sílaba, de una sola sílaba, bi. Sin embargo, acá usted encuentra la preposición be más, a esto le llaman sufijo pronominal primera persona, mi, que es como una especie de, ¿cómo se llama? En nuestro castellano le llamamos pronombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pronombre en primera persona, ¿no? Yo, tú, él, ¿no? Y lo mismo sucede con la K, ki, ¿no? Está en primera persona, como yo. Li, para mí, ¿no? Siempre la palabra ahí, ¿no? Eso es lo que sucede, hermanos, en este caso, ¿verdad? Para que entiendan esto, les voy a hacer este ejemplo, ¿ya? Aquí yo tengo, por ejemplo, la palabra sus. Ya saben qué significa, ¿no? Sus significa caballo. Y para que usted diga mi caballo, entonces usted va a encontrar un sufijo así. Susí, estoy diciendo mi caballo. Entonces, para decir en mí, entonces esto lo represento la preposición bet, le escribo acá la preposición bet y coloco simplemente el sufijo pronominal, ¿no? Y en mí, ¿no? Acá, mi caballo, por la presencia de este sufijo pronominal, ¿no? Mi caballo, y acá en mí, ¿ves? Entonces, claro, mi ¿cómo se llama? En hebreo, ¿cómo se escribe? Se escribe así. Así se escribe. Es un sufijo que se adspone, se pospone a un término, ¿verdad? Ese es otro campo ya. Pero nuevamente, ¿no? Cuando usted marca esta palabra bi, ¿no? Le va a decir, acá hay una preposición y aquí hay un pronombre en primera persona, le va a decir así. ¿Ya? Bueno, hermanos, como decía a mis alumnos a veces, con ayuno, vigilia, oración, silicio y ceniza, esto se aprende, hermanos. No se preocupen, hermanos, ¿ya? Vamos avanzando, por favor. En el caso de estas palabras, parecido al, ¿cómo se llama? Al artículo, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, a mi Señor, la Adoní. Entonces, lo que ha sucedido es que aquí desaparece esta vocal. Esos son los problemas de elision. En el griego también sucede eso. Esta vocal desaparece y termina así. La, do, ni. A mi Señor, estoy diciendo aquí. Lo mismo sucede acá. Al colocar la preposición kaf, que significa como, ¿no? O en, esta kaf, la vocal de la primera palabra, la vocal de la primera letra desaparece y se escribe así. Que lo heinu, ¿no? Que lo heinu, como nuestro Dios. ¿Ves? Estos cambios, hermanos, nuevamente, ¿no? Va a hacer que usted identifique que acá hay una preposición, acá hay una preposición. Bueno, en este caso, en la correcta escritura, acá hay una preposición y acá hay una preposición.
¿verdad? Entonces, el logos K-logos le va a decir, acá está la preposición lamed, el sustantivo señor, más el pronombre en primera persona que es mi. Acá en plural, como nuestro, le va a decir, esta es una preposición, este es el sustantivo Elohim, pero tenemos el heinu, que significa nuestro, ¿no? Y es mi y einu significa nuestro. Entonces, hermanos, miren, ¿qué están descubriendo ustedes? Están descubriendo que en el hebreo, en una expresión pueden encontrar, miren, un término, otro término y 3 términos, ¿no? Hasta 4 términos puede estar en una sola expresión. Eso es justamente digamos, el lado más terrible de este idioma. Pero cuando uno va entendiendo, lo va descubriendo, ¿no? Es decir, cuando yo voy a este término, ¿qué encontré? Encontré una preposición que es la kaf, y encontré un sufijo que es un pronombre, y a la vez el sustantivo Elohim. Entonces, encontré 3 términos aquí. Seguramente, ¿no? El estilo de escribir de los judíos era así, ¿no? A compactarlo en una sola expresión, cosa que no sucede en nuestro castellano, pues que es diferente, ¿no? Cada término tiene su escritura y está separada, pero en el hebreo está juntos, hermanos, ¿verdad? Esa terminación, profe, es enú. Einu, sí. Yo les recomiendo que en los libros de gramática busquen, se llama sufijos pronominales. Los sufijos pronominales son términos que se posponen a una palabra para indicar el pronombre en primera o segunda o tercera persona. Nosotros hoy día estamos viendo preposiciones que funcionan como artículo, como preposición. No, disculpen, prefijos que funcionan como artículo, como preposiciones, y vamos a ver también la conjunción VAB, ¿no? Que va a dar que es otro término también importante. Profe, ahí con el punto sobre la letra, sobre la letra anterior, es una I, ¿no? Y la yod abajo, claro, sobre la nun, debajo de la nun, el punto es una I, se lee como I. Y acá la yod con la G, con los 2 puntos debajo de la G, se lee como E. Como una E larga, sí. Sí, está bien, está bien. Ahora, es más, hermano, le digo, el sufijo pronominal es todo esto más la vocal E que está ahí, ¿no? Entonces, anoten por favor sufijo pronominal, lo buscan en cualquier diccionario o libro de gramática, le va a indicar las preposiciones, disculpen, los sufijos pronominales para primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿no? Tanto en singular como en plural. Muy bien, hermanos. También tenemos la preposición lamed en algunos con verbos en infinitivo. ¡No quiero! Sí quiero. Vamos. Aquí la lamed funciona para traducir términos en, digamos, en infinitivo, ¿no? En este caso, hermanos, tenemos aquí la preposición lamed, libso, para despreciar, ¿no? Lilbosh, para vestirse, ¿no? Liblom, para refrenar. Entonces, lo que ustedes pueden hacer aquí es simplemente separar la preposición lamed. Acá la preposición lamed, ¿no? La preposición lamed, todo es preposición lamed.
que acompaña a verbos, pero verbos en infinitivo. Esto es importante para una traducción, ¿no? Aquí aparece, por ejemplo, lecol, para comer. Acá, lemor. Entonces, lo que ustedes van a encontrar es que cuando hacen su lectura de su texto hebreo, le va a decir, acá hay una preposición lamed y acá hay un verbo en infinitivo, ¿no? Nuevamente, acá hay una preposición lamed y hay un verbo en infinitivo. ¿Ve? Así, sucesivamente, ¿no? Le va a ir dando esa información. Y por eso la traducción es para, ¿no? Para. Esto es el uso de esta preposición lamed con los infinitivos, hermanos, ¿ya? Eso es solamente una información para que puedan conocer más y cuando vengan algún dato ya van a ustedes encontrar. Profe, no lo pase, profe. ¿Aló? Se dice a decir para decir diciendo. O sea, podría ser a despreciar para despreciar, despreciando. No, lo he puesto esto, ¿sabes por qué? Porque en algunas lecturas narrativas del Antiguo Testamento, profetas o narrativos también, por ejemplo, creo que es primera, segunda de Samuel de Reyes, cuando Dios habla con Elías, ¿no? Y vino Dios para hablar con Elías diciendo. Entonces, este término, lemor, se utiliza mucho en narrativos y se puede traducir a decir, para decir o diciendo, de acuerdo al contexto que usted va a encontrar. Y por eso en su interlineal usted va a encontrar a veces a decir, a veces para decir, a veces diciendo, ¿no? Y los otros verbos que también son infinitivos, no sucede lo mismo. No, porque son términos que describen, ¿no? Una acción muy diferente al término decir, que lo que pasa es que el término decir, que es amar, es de mucho uso y por eso aparece esa cantidad. En cambio, los otros pueden tener variaciones ya de acuerdo al contexto, ya. Pero básicamente significa para despreciar, para vestirse, para referir, o sea, cada término, ¿no? Pero recuerden, está en infinitivo estos términos, ¿no? No es la forma principal en el caso de verbos que hemos visto, ¿no? Muy bien, hermanos, este es un informe para tener en cuenta en nuestro estudio nada más, ¿no? Hay un hebraísmo, ¿no? Cuando dice, y habló Dios diciendo, y vino para venir, vino viniendo. O sea, ese hebraísmo se va a repetir en muchas lecturas y se usa justamente este tipo de expresiones ahí, ¿ya? Vamos avanzando. ¡Ay, qué hecho! Ya está cansada también la máquina. Sí, hermanito. Vamos a ver qué significa preposiciones separadas. Hemos visto preposiciones que se juntan al término, pero tenemos preposiciones separadas, ¿no? Y una de las preposiciones separadas que vamos a encontrar es la preposición min. Esto se lee min. Este término significa de, desde, a veces suele ser proclítica y con makef delante del artículo. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo se lee, dijo? Min. Ahí pueden leer ustedes. Min. Sí, ahí está, ¿no? M-I-N, ¿no? Min. Ya tienen que aprender a leer, manos, ¿ah? Ahora miren, cuando yo digo, por ejemplo, desde la voz, de la voz, o desde la voz, cualquiera de ellos, miren, simplemente a la palabra jacol le agrego la preposición min, ¿no? Y a veces lo conecto con una makef ahí, ¿no? Que ustedes están viendo ahí. Ahí está, ¿ve? Esta preposición min se coloca separado o enlazado con una makef. Y estoy diciendo min jacol, que puede traducirse de o desde la voz, ¿no?
Igual acá. Min jair. Esto es un término que está con la preposición de desde, que significa min, y unido con una, sí, con un maquer, ¿no? Desde la ciudad. Es sencillo esto, ¿no? O sea que, y nuevamente, ¿no? Aquí es una sola expresión, pero podemos identificar este maquer, entonces me está dando la preposición min, más el artículo ja y el sustantivo ir, que significa ciudad. ¿Ve? Ya tengo este término. ¿Ve? Sin embargo, ahí vienen los problemas, hermanos. Sin embargo, esta min puede aparecer solamente con la mem nada más, y no min, con la nun, ¿no? Nun final, ¿no? Y cuando sucede eso, hermanos, nos vamos a dar con esta sorpresa, que es muy parecido casi al artículo, ¿no? Comúnmente se escribe la mem con una vocal kirek seguido de una dagesh corte en la primera letra que rige. Si bien es cierto, dijimos que es una preposición separada, pero también puede estar como un prefijo junto a un término. Aquí tenemos mi col. La nun desapareció y la nun se representa con un dagesh aquí en la primera letra y decimos desde una voz. Mientras que desde la voz decimos con su respectivo artículo, desde una voz simplemente lo pronunciamos con la letra mem y más el dagesh aquí y decimos mi col. Desde un lugar igual, mim Macom. Macom es un sustantivo local, lugar, y le agregamos la preposición min, pero ya no tiene, ¿no? Y decimos mi Macom. Y aquí quiero pedirles una corrección. Falta un dagesh ahí, hermanos. Hay que colocar el dagesh aquí en la mem, ¿ya? En la segunda mem hay que colocar un dagesh. Mim Macol sería, ¿ya? Y de esa manera estamos indicando la presencia de la preposición mi. Ahora, cuando el término empieza con guturales hei y het, entonces igual escribimos mi ja, mi huts. Voy a explicar, por favor, para que tengan en cuenta esto. Es simple en este caso, ¿no? En este caso no hay complicación. Simplemente colocamos la palabra mi. Aquí tenemos una palabra hut, que significa fuera, y de fuera o desde afuera, para decir, colocamos simplemente la mi, ¿no? La mem con la vocal i, y decimos mi hut, decimos, nada más, ¿no? Lo mismo sucede acá. Heikal, que significa templo. Mi Heikal, le colocamos simplemente la mi nada más y decimos desde un templo. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, cuando usted llega a una lectura en la herramienta Logos Calogos, le va a decir, aquí hay una sustantivo Heikal, que significa templo, y aquí hay una preposición mi, que significa desde. Eso es todo, ¿no? Es así sencillo. Tiene otra variante en el caso de gutural alef y ayin, y se escribe ya no mi, sino me, ¿no? Or significa luz. Meor, desde una luz, ¿ve? Meer, desde una ciudad. En este caso, ha habido una variante en la vocal, pero eso son cuestiones que usted lo va a ver en el material, ¿no? De logos K logos, ¿no? No hay ningún problema. Y lo mismo sucede que tenemos otras preposiciones, y eso usted en un diccionario lo va a encontrar. Tenemos preposición et, que significa conjunto a, im, también que significa junto a mí, el, que significa hacia, ¿no? Hasta es ad, al, sobre,
y ven, entre, ¿no? Son algunas preposiciones que usted va a encontrar en su lectura, pero que está informado con su interlineal, ¿no? En ese sentido no hay ningún problema más, ¿ya? Hay preposiciones que se aprenderán en el camino a manera de vocabulario, ¿no? Entonces es sencillo, es cuestión de ver el interlineal y ahí usted va a encontrar el nombre de las preposiciones, hermanos. Muy bien, hermanos. Hasta ahí terminamos con preposiciones. Esta es una maratón, ¿no? Artículo, preposiciones, prefijadas y preposiciones separadas. Entonces, la cabeza está caliente, hermanos. No sé si damos más. Un esfuercito pequeño, hermano. Dale humo, hermano, ya. Sí, un esfuercito pequeñito, rapidito nomás, hermano, ¿no? Esta preposición o esta conjunción VAB, usted va a encontrar muchísimo y es necesario saber de qué se trata la preposición VAB, ¿no? Bueno, la traducción de la VAB es y se puede tener diferentes traducciones después, pero básicamente es una conjunción y que nosotros utilizamos en castellano, ¿no? Entonces, tengo aquí el sustantivo palabra y para decir una palabra, entonces pongo la yod con una sheva y digo vedavar y una palabra, ¿no? Vedavar, ¿no? Digo y una palabra. En el caso de que el sustantivo tenga artículo, la VAB no quita, no le quita como la preposición bet, kaf y lamed, ¿no? Aquí igual. Y la palabra decimos vejadavar. Aquí falta, por favor, hay que completar. Lamentablemente, pues, al pasar acá hay que colocar. La A. Sí, por favor, hay que completar, ¿no? ¿A larga o a corta? A larga. No. Eso hay que diferenciar. Dabar, miren, dabar así con si han visto el verbo, dabar así, mira, así es verbo, hablar, ¿no? Dabar. Pero con vocal así es la diferencia, significa palabra, ¿no? A veces se escucha decir el dabar de Dios, ¿no? Palabra de Dios, pues, ¿no? Aunque está mal dicho, ¿no? En sí es debar Yahvé, debar palabra, ¿no? Hay una variante, ¿no? Pero dabar significa palabra con esta vocal. Si no tiene esta vocal, y es vocal rayita, ese es verbo, es el verbo, dabar, ¿no? Hablar, ¿no? Él habló. Muy bien. Aquí tenemos afar, polvo, beafar y un polvo, vejeafar y el polvo. Entonces, la VAB, hermanos, siempre estará acompañando a un sustantivo, ya sea con artículo o sin artículo. No le quite, no tome el lugar, ¿no? Hay variantes, claro, en cuanto a la vocalización, pero la VAB sigue siendo VAB conjuntiva, ¿no? Es decir, no varía, no cambia. Pero las vocales sí cambian. Y bueno, nuevamente, ¿no? La buena noticia, ¿cuál es? Que en la página Logos Calogos le va a decir, ahí hay una conjunción, le va a decir, ¿no? Incluso le va a dar separado esa conjunción. Muy bien, hermanos. Ahí terminamos con lo que es VAB. Hay algunas variantes que usted va a encontrar, eso lo dejamos ya ahí nomás, ¿no? Para que ustedes puedan leer, pero lo que yo quiero es trabajar con ustedes. Esta tarea ya no es obligatoria porque ya es última clase, hermanos. Mire, dice, reconocer el artículo y traducir las siguientes expresiones hebreas. Por ejemplo, hasta que nos queda cuarto de hora, les voy a ir mostrando qué encontramos en estas palabras, ¿ya, hermanos? Para que ustedes puedan, Aquí tengo la palabra melech, que significa rey. Melech. Claro. Y aquí tengo un artículo ja, y por lo tanto leo Hamelech. ¿Y cómo traduzco? El rey, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está el artículo el,
y la palabra rey, ¿no? El rey, ¿ve? Hammelech. Sí, Hamelech. Y si sin artículo sería Melech, que significa rey, ¿no? Pero Hamelech, el rey, ¿ve? Aquí, Berit significa la palabra pacto. Me puedo confundir pensando que esta es una preposición, pero estoy hablando de artículo, ¿no? Entonces, como aquí no veo ningún artículo, entonces puedo traducir pacto. Un pacto. O también un pacto. Así es, hermano. Muy bien, ¿no? Entonces puedo traducir pacto o un pacto, ¿no? O un pacto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que... Ahora, la siguiente palabra significa pueblo. Esto, ¿no? ¿Quién quiere leer esta palabra? Fácil. Cuando uno está con hambre, ¿no? Am significa pueblo, de ahí viene Abraham, padre de pueblo, ¿no? Abraham. Am significa pueblo. Entonces, acá, ¿qué diríamos? Un pueblo diríamos, ¿no es así? Eso sería la traducción allí. Acá sucede lo mismo. Aquí tengo la palabra Kadosh, que significa santo, y el artículo Kadosh. El puntito que aparece aquí, por favor, hay que borrarlo, no sirve, eso no debe ser, no debe ser sin el puntito. Kadosh, ¿no? Hay que borrarlo ese puntito, por favor. Siempre se da estos en el artículo, ¿no? No debe ir, ¿no? Kadosh. Debe ser solamente así, la G con la vocal A, nada más. Entonces ese puntito que está ahí no sirve, ¿no? Está por... Kadosh. Dos patitas. Kadosh significa santo, pues, ¿no? El santo. Hakadosh es el santo, así es, ¿no? Entonces, Simón Tembla. así es, ¿no? Más abajito, por favor. Aquí tenemos la palabra Derek. Aquí. Derek. Sí, Derek significa camino. Derek, el camino. El camino, sí, así, ¿no? Así ustedes pueden ir dándole, en este caso, por ejemplo, el famoso Hashamayim, ¿no? Vamos a corregir ya. Este es Ha, acá debe estar el Dageshlene, el Dageshort, disculpen, en la Shin. Y esta Mem, acá hay un punto, ese punto debe desaparecer, ¿no? Está mal, ¿no? Hay que borrar ese punto, por favor, ¿ya? Hashamayim, debe ser así. La Shin debe tener su reduplicación, ¿no? Así su puntito, y acá Hasha Mayim, y la Mayim no debe tener ese puntito. Hacha Mayim. Majin. Así es. Majin, se lee Sí. Claro, se lee la yod. Sí. No, la yod cuando está debajo, disculpe, cuando la yod tiene vocal a la i debajo, se lee normal como cualquier vocal, ¿no? Hashamayim. En cambio, cuando está a un costado, ahí sí pierde sonido, ¿no? Hashamayim, ¿ya? O Hashamayim. ¿verdad? Bueno, ahora todavía nos quedan 10 minutos. Justamente lo que voy a hacer es lo siguiente, hermanos, para que tengan idea, ¿no? Si gusten, abran su página, Logos K Logos, abran su página en el internet, Logos K Logos. Ya les dije que mi compu está rebelde, no. Y yo les voy a mostrar primero con el Génesis 1.1 para que se den cuenta, ¿no? De qué estamos hablando, ¿ya? Si yo estoy en mi Logos K Logos y estoy leyendo Génesis 1 y marco esta letra, me va a decir ahí, ¿no? Que encuentro en primer lugar, aquí encuentro, ¿no? La preposición bet. Por eso la traducción es en
el principio, ¿no? ¿Qué más? Cuando marco esto, Hashamayim, me va a decir, acá hay un artículo, ha. Y acá hay otro artículo con Eretz, Haaretz, ¿ves? Después puede identificar los artículos y los sustantivos, ¿no? En absoluto, y bueno, esto dejamos porque sobre sustantivo absoluto, constructo, no les he hablado, así que sería un poco problemático ahí, ¿no? Entonces, miren, estoy encontrando aquí artículo, artículo, y aquí una preposición en la B, ¿ve? En mi famoso Génesis 1.1, ¿no? Entonces, ahí está, por eso traduce en, y los, y la tierra, ¿ve? Entonces, artículo está siendo traducido allí. Más abajo, mira, Génesis 37:6. Y dijo a ellos, oíd ahora el sueño de este que he soñado. Aquí encontramos la Yod. ¿Se ubican? Claro, en este caso está con una vocal A, Bayomer. Aquí hay una conjunción y dijo, ¿no? Esa conjunción va. Aquí no hay, este es un término Elohim, este es es un verbo, y aquí encuentro otro artículo. Sí, jalom, ¿no? Jalom, ¿no? Sí. Esto no, en cambio, este también es un artículo, pero este es una historia larga, hermanos, que algún día podemos ir aprendiendo. Lo que pasa es que acá hay un sustantivo y un adjetivo demostrativo, y ambos tienen que llevar artículo. Eso ya algún día lo vamos a ver, ¿no? Y bueno, aquí hay verbo, y solamente hemos encontrado verb conjuntiva, y hemos encontrado artículo y artículo aquí, nada más, ¿no? Podemos seguir avanzando con lo que nos queda, por favor. Y de esa manera, ¿no? Pero gracias a Dios la ventaja que tenemos es que nuestra herramienta informática nos va a ayudar mucho, ¿no? Acá otra vez, ¿no? ¿Qué encuentro? En la traducción ayuda mucho, ¿no? Aquí tengo el artículo G. G hakam, el sabio, ¿no? Ojos. En este caso les adelanto, ¿no? Los prefijos su se encuentra acá. El sus, ¿no? Pero ese ya es para otro tema, ¿no? En cabeza, en su cabeza. Mire, aquí encuentro una preposición en. Aquí encuentro una conjunción y un artículo. Ajá, un artículo. Muy bien, hermano. Ahí está, ¿ves? Fácil, hermano, ¿ves? Y aquí encuentro otra preposición ver, ¿no? De Hoshek, en tiniebla. Aquí no hay artículo, ¿ah? ¿O sí? No, no hay. O sí, ¿no? En las tinieblas, en la tiniebla debe ser, ¿no? Acá has traducido mal, ¿no? Aquí parece que hay artículo. En las... No, pero dice en tinieblas. Claro, eso lo he traducido así, pero sin darme cuenta que aquí hay un artículo. ¿Ve? Entonces, si yo voy a mi interlineal, voy a encontrar que sí, me va a decir que hay un artículo ahí, ¿no? Ese es el primer caso que encontramos ahí, ¿no? A ver, vamos a seguir acá. Aquí hay un artículo y subió. La langosta, aquí hay un artículo. Preposición sobre. No, aquí solamente langosta tiene artículo nada más. No, y sobre. Esta es una preposición separada, al, sí, muy bien. Col, este es un adverbio, ese es otro, toda tierra es diferente. Y aquí, Mitzrayim, de Egipto, ¿no? Mitzrayim, ¿no? La preposición mi que de alguna manera está indicando de, por ejemplo, ahí, ¿no? Bueno, hermanos, esa es la idea, ¿no? Que ustedes en la lectura puedan. La semana pasada hemos tratado de ubicar verbos y hoy estamos ubicando sufijos.
pero nuevamente ya para ir terminando, no nos falta pocos minutos. Sucede que en el verbo, o sea, la peculiaridad del idioma hebreo es que en una sola expresión encontramos diversos términos, ¿no? Y esa es justamente, digamos, el desafío para ir entendiendo en la lectura, ¿no? Que vamos a ver. Pero gracias a Dios tenemos los análisis y de repente, bueno, no he trabajado yo con Eastword, ¿no? Que es otro software que también tiene hebreo griego. Nunca lo tuve, nunca trabajé con el Eastword. No sé si han escuchado de Eastword, ¿no? Eastword, que es un software para estudio bíblico que se difundió gratis, ¿no? Y muchos lo han captado, lo tienen. Ahí también hay análisis y les va a decir el nombre gramatical de cada término que ustedes encuentran, hermanos. ¿Ya? Miren, hermanos, esta ha sido la última trocha bien bravo, pero algo queda, hermanos, ¿ya? Y yo quiero terminar aquí, hermanos, con un desafío. Hay un profesor muy famoso en América Latina, se llama el profesor Juan Stam, un gran exégeta, ¿no? Juan Stam. Él escribió un libro que se llamaba El caos exegético. El caos exegético, dice, está inundando en nuestra América Latina porque a veces mal usan el término hebreo griego. Yo creo que el desafío está en comprender los términos con diccionarios muy serios y con estudios muy serios para no caer en ese caos exegético, ¿no? Sino para más bien ser lo más correcto posible. Recuerden que la exégesis es entender el término en su momento original, ¿no? En su momento en que fue escrito. Entonces, más el análisis histórico nos ayuda a entender el texto, hermanos. No les miento, yo cuando preparo mi mensaje siempre me doy mi leidita en hebreo si es Antiguo Testamento y en griego para mí, no para fungir en la iglesia, ¿no? En la iglesia pues a los hermanitos le digo, hermanito, aquí tenemos una preposición sufijada. ¿Quién va a entender, pero nuestro hermano? Ese es para nosotros. Entonces, hermanos, aprender hebreo y griego nos debe hacer a nosotros más bien más humildes. En mi experiencia he visto gente que cuando aprende hebreo y griego se ponen bien altaneros. Hay que evitar eso, porque lo que hemos aprendido es un poquitito. Y si quisiéramos seguir, hermano, hay un camino largo para recorrer, ¿no? Pero hemos querido cumplir este objetivo, hermanos, animarles y aprender a usar las herramientas, ¿ya, hermanos? Ahí termino, hermanos. Muy agradecido por este tiempo, hermanos, y haberlos conocido también. Y bueno, he hecho nuevos amigos, nuevos hermanos. Cualquier consulta, hermanos, envíen nomás al WhatsApp. Cualquier cosa, ahí estamos, hermanos, ¿ya? Muy agradecido, hermanos. Hermano Mario, adelante, hermanito. Dios lo bendiga. Gracias, hermano Efraín. Gracias. Gracias, hermana. Aló, hermanito. Sí, muy agradecido, hermanito. Gracias, hermano Efraín, por todas esas 6 semanas que nos ha acompañado. Había una propuesta de un alumno, me llamó, quería para hacer hebreo un poco más avanzado, o sea, continuar. Vamos a conversarlo y si lo hacemos, le comunicamos pues, hermano Efraín. ¿Ya? Vamos a conversar con los alumnos a ver qué dicen. Muy bien, gracias entonces, hermano Efraín, gracias estudiantes por estar conectados, ¿no? Nos vemos, hermano Efraín, hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones. Saludos para todos, hermanos. Hemos terminado, entonces ya luego estaremos enviando los certificados, ¿no? A los que han acabado satisfactoriamente el curso. Hasta otra oportunidad. Bendiciones. De igual manera, hermano, bendiciones. Dios los bendiga a todos ustedes, hermano. Un saludo, hermano Efraín, y a todos los que están ahí, hermano Mario, Douglas, y todos los que están ahí, hermano. Bendiciones para todos. Juan, William, Luis, Manuel. ¿Quieren llevar
Hermano Mario, usted, hermano Efraín, muchísimas gracias por todo. Si quieren llevar al hebreo más avanzado, no está en la currícula inicial, pero conversemos, pues, ¿ya? Me aviso. Puede ser, porque no, esa última enseñanza, hacerla en varias. ¿No? ¿Cuál? En vez de correr, es esa última